¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Gloria a Dios por este precioso día. Hoy es el 17 de enero. Les saluda Manuel, servidor de usted y siervo del Señor. Mis hermanos, no es necesario vivir con afán y derroche de la vida. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, pasamos cada día con tranquilidad y sin temor alguno. La divina protección de nuestro Padre Celestial nos da el incentivo de triunfar y la paz, la seguridad que todo va a marchar bien en este día. Y ahora la lectura de hoy. En el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, capítulo 35 y 36 al versículo 43. En el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 1 al 21. Salmos 15, del 1 al 5. Proverbios 3, del 21 al 26. De la Biblia de las Américas. Jacob vuelve a Betel. Entonces Dios dijo a Jacob: Levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: Quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. Al proseguir el viaje hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Y murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, y ésta fue llamada Alon Bacut. Y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram, y lo bendijo. Y Dios le dijo: Tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel, y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: Yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Entonces Dios subió de su lado, en el lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación, también derramó sobre él aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: No temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces partió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal-eder. Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bila, sierva de Raquel,
Dan y Neftalí. E hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Jacob fue a su padre Isaac en Mamre, de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde habían residido Abraham e Isaac. Y vivió Isaac 180 años, y expiró Isaac y murió, y fue reunido a su pueblo anciano y lleno de días, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Olibama, hija de Aná, y nieta de Sibeón Hebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Elifaz para Esaú, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Olibama dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en la tierra de Canaán. Entonces Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y su ganado y todas sus bestias, y todos los bienes que había acumulado en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, lejos de su hermano Jacob, porque los bienes de ellos habían llegado a ser tantos que no se podían habitar juntos, y la tierra en que moraban no podía sostenerlos a causa de su mucho ganado. Y habitó Esaú en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Estas son las generaciones de Esaú, padre de los edomitas, en la región montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Reuel: Naat, Sera, Sama y Misa. Estos fueron los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Y estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, nieta de Sibeón. Ella tuvo de Esaú a Jeús, Jaalam y Coré. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, son el jefe Temán, el jefe Tomar, el jefe Sefo, el jefe Cenaz, el jefe Coré, el jefe Gatam y el jefe Amalec. Estos son los jefes que descendieron de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Ada. Estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú: el jefe Naat, el jefe Sera, el jefe Sama y el jefe Misa. Estos son los jefes que descendieron de Reuel en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú: el jefe Jeús, el jefe Jaalam, el jefe Coré. Estos son los jefes que descendieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Esaú, es decir, Edom, y estos sus jefes. Estos son los hijos de Seir Oreo, habitantes de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos, los hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emam, y la hermana de Lotán era Timna. Estos son los hijos de Sobal, Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Estos son los hijos de Sibeón, Aja y Aná. Este es el Aná que halló en las fuentes termales en el desierto cuando pastoreaba los asnos de su padre Sibeón. Estos son los hijos de Aná, Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos son los hijos de Disón, Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Estos son los hijos de Eser, Bilán, Saabán y Acán. Estos son los hijos de Disán, Uz y Arán. Estos son los jefes que descendieron de los Oreos: el jefe Lotán, el jefe Sobal, el jefe Sibeón, el jefe Aná.
el jefe Disón, el jefe Ezer y el jefe Disán. Estos son los jefes que descendieron de los horeos, jefe por jefe, en la tierra de Seir. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que rey alguno reinara sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad era Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab y reinó en su lugar Usam, de la tierra de los temanitas. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad era Avit. Murió Hadad y reinó en su lugar Samla, de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al río Eufrates. Murió Saúl y reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal Hanán, hijo de Acbor, y reinó en su lugar Adar, y el nombre de su ciudad era Pau. El nombre de su mujer era Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Esaú, según sus familias y sus localidades, por sus nombres: el jefe Timna, el jefe Alba, el jefe Getet, el jefe Aholibama, el jefe Ela, el jefe Pinón, el jefe Cenaz, el jefe Temán, el jefe Mibsar, el jefe Magdiel y el jefe Hiram. Estos son los jefes de Edom, es decir, Esaú, padre de los edomitas, según sus moradas en la tierra de su posesión. Continúa la lectura de hoy en el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 1 al 21. Jesús, Señor del día de reposo. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron, los fariseos le dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer, ni a él, ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos, y he aquí había allí un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusarle le preguntaron, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él, para ver cómo podrían destruirle. Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí, y muchos le siguieron, y los sanó a todos, y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Mirad mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No contenderá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada,
ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Salmos 15, del 1 al 5. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aun jurando en perjurio propio no cambia, el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. Proverbios 3, del 21 al 26. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción, y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino, y no tropezará tu pie. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando vengan, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Mis hermanos, ¿qué es lo que más valoramos en la vida? Si la respuesta a esta pregunta está relacionada con las cosas materiales, entonces estamos perdidos. Busquemos la salvación de Cristo primero, y todo lo demás será añadido. Gracias a la bondad y misericordia de nuestro Señor. Les habló Manuel. Escuche la Biblia diaria, llega a usted todos los días del año. Gracias, y que el Señor le bendiga.